porque si te vas, mi papá me va a matar. Y dice David, no, tú dile que yo te obligué, que yo te amenacé. Y entonces David rompe el lazo que le estaba deteniendo ahí. Rompe la atadura. No estoy diciendo que es bueno separarse de los esposos porque esos son el lazo. No. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que romper la mentalidad. Tenemos que romper esa atadura en nuestra mentalidad que nos dice, no, no vas a poder. No vas a salir de esto. Yo creo que David cayó en un estado de comodidad en la casa del rey, que se sintió tan cómodo, donde ya dejó de pastorear ovejas, de levantarse temprano para salir a cuidar a las ovejas, a ver cómo estaban. Dejó de pelear contra el oso y el león para defender sus ovejas. Cayó en una comodidad, en un conformismo, en una pasividad, donde el lazo cada vez era más pesado. Y cuando sale huyendo, no lleva consigo nada, ni pan, ni espada, ni escudo, ni armadura, no llevó nada. Y lo primero que hace, precisamente, es que llega al primer punto. David escapa, llega al primer punto de camino a su cueva de Adulam. Y el primer lugar al que llega es a Naiot, donde se encuentra su maestro, Samuel. Yo les he dicho insistentemente que aprendemos por el consejo o aprendemos por el pellejo. Si a usted no le gusta seguir el consejo, no va a llegar a viejo. Saúl está perdido, no sabe qué hacer. Está huyendo, lo quieren matar. Y al que busca primero es a Samuel. Y corre a Naiot. Ahí en el capítulo 19, versículo 18 dice: huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Rama y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron a morar en Naiot. ¿Vino a buscar a quién? A Samuel, su maestro, su guía espiritual. Vino y lo buscó y dijo, me quieren matar. Y el maestro que hizo, pues córrele a rascarse con sus uñas. ¿Qué le dijo el maestro? Vamos a buscar a Dios. Y se fueron a Naiot. Naiot significa moradas, habitaciones. A mí me hace pensar, lo primero que tú tienes que hacer camino a tu cueva de Adulam, camino a tu rompimiento de tu situación financiera en crisis, lo primero que tienes que hacer es buscar tu morada. ¿Dónde es eso? ¿Se acuerda lo que dice Mateo capítulo 6? Mas tú cuando ores, entra en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Yo les dije el domingo, hagan una lista de sus deudas, porque yo voy a orar con ustedes. ¿Qué es lo que hizo Samuel? Se llevó a David a buscar a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es, primero dijimos, romper el lazo, salir de la situación. No huir de tus problemas, salir de la situación, de la tormenta, ponerte desde afuera, mirar la situación desde afuera. Segundo, buscar a Dios en oración. Buscar en tu aposento, en secreto. Mi esposa no sabe cuánto yo lloré. Bueno, le he platicado, pero ella nunca me vio a mí llorar por mi deuda y sufrir y clamar a Dios por perdón por haber sido negligente administrando la economía de mi casa y endeudando mi casa a la situación en la que yo caí. Yo oraba en secreto, me encerraba, cuando la casa era pequeña me encerraba en el baño, cuando la casa era grande me subía a la azotea y lloraba, buscaba a Dios en oración. Dice, lea ya,
dice que estaban ahí en Nayot y que el Espíritu de Dios vino sobre Samuel, sobre David y sobre el grupo de profetas que había entre ellos. Esta parte es importante, hermano. Muchas veces cuando nosotros oramos, aquí hay 2 puntos, todavía no entramos al siguiente punto, pero aquí hay 2 puntos importantes. Primero, tienes que buscar a Dios en oración. Si ustedes tienen la confianza de acercarse a nosotros como líderes, como sus maestros espirituales, para platicar la situación por la que están pasando financieramente, nosotros les vamos a ayudar a orar. Nosotros vamos a estar orando por ustedes económicamente en la área financiera para que sean restaurados y liberados financieramente. Pero hay una parte importante. Dice que había una compañía de profetas y que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a profetizar. Tan es así que Saúl se entera que David está con Samuel en Nayot y envía un grupo de soldados a atrapar a David. Y este primer grupo de soldados, cuando llegan al lugar, la presencia de Dios es tan fuerte que empiezan a profetizar. Y Saúl se entera y manda un segundo grupo de soldados que cuando llegan al lugar, la presencia de Dios todavía está ahí y empiezan a profetizar. Y envía un tercer grupo de soldados que cuando llegan ahí les pasa lo mismo y empiezan a profetizar. Saúl se enoja y dice, bueno, pues voy yo. Y llega Saúl al lugar y empieza a profetizar. Se desnuda por completo Saúl y empieza a profetizar. De ahí, de la pregunta, dicen, ¿Saúl entre los profetas? Porque Saúl llegó a donde estaba la presencia de Dios. Para mí, por eso son 2 cosas importantes. Primero, buscar a Dios en oración. Segundo, escucha a Dios lo que te tiene que decir. Las profecías que se estaban declarando ahí era la voz de Dios hablando. Era Dios diciendo, marcando dirección, dando instrucciones a David, a Samuel, hasta llegó Saúl y también le tocó. Tu enemigo no puede con la palabra de Dios. Tu enemigo no puede con el consejo de Dios. Tu enemigo, el diablo, Satanás, no puede contrarrestar la instrucción de Dios. No puede ir en contra de la autoridad de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue llevado al desierto? Dice que fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás y Satanás llega y le ofrece la primera tentación y Jesús dice, escrito está. Segunda tentación y Jesús dice, escrito está. Tercera tentación y Jesús dice, también escrito está. ¿Con qué contrarrestó Jesús las ofertas del diablo? Con la palabra. Nosotros queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios modos, en nuestras propias intuiciones o experiencias. Cuando Dios te está diciendo alto, detente, para, avanza, sigue, haz esto, haz lo otro. Y nosotros no. Creo que sería bueno hacer esto, hacer aquello. Voy a ir a pedirle a fulano para que me preste para pagarle a Perengano. Y nos estamos ahogando más en un lazo que no hemos roto. Primero rompe el lazo, entra en tu lugar secreto, ora a Dios, arrepiéntete de todo tu corazón. Hermano, yo no sé cuántas veces me arrepentí por haber sido un mal administrador económico, por ser un mal mayordomo, negligente. No sé cuántas veces le pedí perdón a Dios por haber sido negligente en mis finanzas. Pero le pedí perdón. Dije, Señor, restáurame, perdóname. Estoy de verdad arrepentido. Y después escuché la instrucción de Dios. Y entre las instrucciones de Dios era, paga lo que debes. Pero, Señor, pero no puedo, no tengo cómo. Tú paga. Yo te voy a suplir. Las deudas que parecen impagables, yo las voy a reducir a que tú las puedas pagar. Y entonces me vas a dar gloria. Cuando Gedeón levanta un ejército enorme, 32,000, ¿sí estoy correcto? 32 o 42,000, no me acuerdo. Ay, se me borró el cassette. Pero era enorme. Estaba grande. Y Dios le dice, son muchos. Si pelean,
se van a llevar la gloria a ellos. Ellos se van a querer quedar la gloria. Y la gloria es para mí. Y le partió el ejército a Gedeón. Y cuando ya tenía suficientes, Dios le dice, todavía son muchos. Te voy a mostrar quiénes son con los que vas a pelear. Y Dios le redujo del enorme ejército a 300 guerreros que ni siquiera pelearon. Pero Gedeón estuvo atento a lo que Dios le decía. Y entonces Dios le dio la victoria a Gedeón. ¿Y qué hizo Gedeón? Le dio la gloria a Dios y dijo, no, fue Dios. Nosotros ni peleamos. Nosotros no hicimos nada. Y eso es lo que Dios quiere, que tú escuches la instrucción de lo que Él tiene para ti, para que cuando termine tu batalla, cuando pelees en esta guerra, tú termines diciendo, fue Dios. Fue Él el que me dio la victoria, fue Él el que me sacó de la situación, Él venció a mis enemigos, los dispersó y a Él se hará toda la gloria. Eso es lo que Dios está buscando en nuestro corazón. Por eso lo primero que hace Samuel le dice, necesitamos ir a Nayot. No, pero aquí, mejor aquí tú me escondes y si viene Saúl, al cabo te quiere mucho y te respeta. Yo creo que Samuel le había dicho, pues así como que me quiere tanto, ¿no? Porque le dije que Dios ya no lo quería como rey. Entonces vámonos a buscar a Dios, a Nayot. Vamos al lugar secreto. Vamos a orar. Vamos a buscar la dirección. Y cuando ellos buscaron la dirección de Dios, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a declarar la palabra de Dios. Empezaron a profetizar. Cuando Dios te empieza a hablar y te empieza a marcar la dirección y te empieza a decir, de esta manera es como vas a salir de tu situación financiera. De esta manera es como vas a resolver tus problemas económicos. De esta manera es como Dios se va a glorificar en tu vida. Y tú haces caso a su instrucción, Él se glorifica. Amén. Ok. Después de Nayot, donde empiezan a profetizar, donde se empieza a declarar la palabra de Dios, mire, el enemigo hasta no puede contra eso. Manda sus huestes, Saúl, y no pueden. Otra vez las manda y no pueden. Y otra vez las manda y no pueden. Llega él mismo y no puede. Iba con toda la intención de matar a David y no pudo matar a David. Cuando tú sigues la instrucción de Dios, cuando escuchas la palabra de Dios, cuando el diablo te dice, nunca vas a salir de esa deuda, y tú le dices, el Señor me ha perdonado todas mis deudas, aún esta. Tú contrarrestas con la palabra de Dios. Tú contrarrestas las artimañas, las mentiras del diablo que habla a tu corazón, porque no sé si a usted le pase, pero a mí sí me pasaba. Que me decía, eres un fracasado, nunca vas a salir de esta situación, te van a meter al bote, tus hijos te van a ir a visitar a la cárcel por deudor, van a ir a la escuela con una bolsa de papel en la cabeza porque van a tener vergüenza de que su papá está en prisión. Esas palabras eran todos los días. Y no puedes pagar, y no vas a salir, y y tú que dices que Dios te ama, y tú que dices que Dios bendice, y tú que predicas del Señor, hasta que empiezas a hablar la palabra y empiezas a decir, Dios me ha librado de esto. Él se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. La bendición de Jehová es la que enriquece al hombre. Mire, yo busqué en la Biblia todos los textos que hablaran de bendición financiera. Y cuando venían pensamientos, yo traía mis tarjetas, hoy ya no las traigo, pero yo traía mis tarjetas en la cartera y cuando venía un pensamiento negativo acerca de las deudas, yo sacaba mis tarjetas y empezaba, Señor, tú me vas a bendecir, tú me suplirás para todas mis necesidades conforme a riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y Dios, como dice Pablo, y sé vivir en lo mucho y sé vivir en lo poco, porque para todo he sido entrenado, he sido enseñado. Señor, tú estás conmigo. Y leía yo los textos, hermano. Era la única forma de vencer esos pensamientos, esas voces. Le platiqué que alguna vez fue un acreedor a mi trabajo, a cobrarme, a hacerme un escándalo en mi trabajo. Y llegó a mi trabajo y empezó a gritar, es que usted le debe tanto a este fulano, ¿cómo se llama? Crédito familiar. Usted le debe tanto a crédito familiar y le vamos a ir gritando en mi trabajo, todo el mundo enterándose de que yo tenía una deuda con ellos.
y que además ni era tanto, pero que tenía una deuda con ellos y que me iban a embargar y que me iban a quitar todas mis pobres cositas que yo tenía para pagar yo la deuda. Y era una vergüenza para mí. Y dije, Señor, ¿cómo lo callo? ¿Cómo lo callo? Y yo le dije, mi Dios va a suplir para mi necesidad para que yo le pague a usted. Filipenses 4:19. Y se me queda viendo así. Se cayó. Ya no dijo nada. Ni siquiera se despidió. Y se fue. Dije, ay Señor, de haber sabido, desde antes se lo hubiera dicho. El diablo no tiene argumentos contra la palabra de Dios. Ninguna de sus huestes, ninguno de sus ejércitos puede contra lo que Dios habla. ¿Amén? Amén. Ok. Después de Nayot, ahí no termina el peregrinar de David. Todavía no llega a Adulam. Después de Nayot, se va a la tierra de Nob. Nob significa discurso, profecía, lugar alto o ciudad sacerdotal. En Nob, en 1 Samuel capítulo 21, más adelantito, capítulo 21, dice, versículo 1, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? ¿Cómo estaba David? Solo. Esa es la parte más difícil, hermano. Cuando tienes deudas, te quedas solo. Todos los que parecían amigos se desaparecieron. Pero eso no importa. Porque a mí me encanta saber que a veces tienes que pasar por un desierto de soledad para poder encontrarte con Dios. Para poder tener el respaldo de Dios. Para darte cuenta que Dios está contigo. No solo David estaba solo. Usted puede leer, Jesús fue llevado solo al desierto. Elías estaba solo cuando el Señor vino y le dijo, hey, sal de la cueva, hay mucho por hacer. Moisés estuvo solo, tuvo que cruzar un desierto. Todos en algún momento, Jacob, todos en algún momento tenemos que estar solos. Dice que David llegó a la tierra de Nob y se encontró con un sacerdote. El lugar es un lugar de sacerdotes. Y cuando David llega, dice, versículo 2, y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, yo le señalé a los criados un cierto lugar. Versículo 3, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. ¿Cómo andaba David? Hambriento. Salió huyendo de Nayot. O sea, no crean que se despidió de Saúl. Bueno, cuate, Dios, ahí nos vemos, Dios te bendiga, hermano. No. Salió huyendo de Nayot, porque Saúl ya estaba ahí, ya lo había encontrado. Sale huyendo de Nayot y se va con Jonatán, platica con él, se hacen un juramento de amistad. Un pacto entre David y Jonatán en que Jonatán le dice a David, yo sé que Dios está contigo, cuando llegues a ser rey acuérdate de mí, no vayas contra mi casa, y hacen un pacto entre ellos. Y sale David huyendo y llega a Nob. Cuando llega a Nob, no sé si alguna vez usted ha mentido respecto a sus cuestiones financieras. Cuando llega el acreedor le dice, vengo a cobrarle. Y usted, híjole, ¿qué cree? Que ahora en la quincena, ¿qué cree? Que se puso mal a mi mamá. Se murió mi abuelita, ya lleva quién sabe cuántas abuelitas muertas, pero a lo mejor alguna vez tuvo la necesidad de recurrir a la mentira para salir del apuro. Dios no mira eso en David. Dios está mirando lo que está esperando que pase en la vida de David. No sé si me explico. La situación por la que está pasando David
es angustiante para David, que le lleva a hacer cosas como mentir para salir de sus apuros. Pero Dios no está mirando eso, porque Dios sabe que David se va a arrepentir de esas mentiras que está diciendo. Y lo que Dios está mirando en David es el cambio radical que va a hacer en su vida. En el hombre guerrero, valiente, conforme al corazón de Dios, en el que se va a convertir. Probablemente tú te hayas sentido mal por las decisiones equivocadas que hayas tomado. Mentir, engañar, defraudar, esconderte para salir de tus apuros. Dios está esperando que te arrepientas de eso, porque Él sabe en lo que te puedes convertir. Él sabe en el tipo de persona que puedes llegar a ser. Por eso Dios no desecha a David, porque Dios sabe el potencial que está en David y en lo que David se puede convertir. Entonces, yo creo que Dios hubiera hecho caer un rayo ahí sobre David por mentiroso, porque además iba a comer de los panes de la preposición, de los que solamente los sacerdotes pueden comer. Y además está mintiendo. Y dice, no, ahorita le mandé un rayo que se desaparezca David. Pero Dios no está mirando eso. Dios está mirando en lo que David se puede convertir. Algo que el diablo busca es hacernos creer que no somos dignos de ser levantados, que hemos hecho tanto mal, que nos hemos portado tan mal, que hemos traicionado tanto a Dios, que le hemos dado tanto a la espalda a Dios, que no podemos levantarnos y ser lo que Él espera que seamos. Ese es un lazo del diablo. Dios no toma eso en cuenta en David y le dice, dame de comer, y el sacerdote dice, pues no tengo nada más que los panes de la preposición, pues venimos hambrientos, danos de comer. Y el sacerdote le dice, no te puedo dar de eso, pero bueno, suponiendo que te puedo dar, solamente un requisito les voy a pedir: que no hayan tenido contacto con mujer, que no hayan tenido que ver con alguna mujer recientemente. Y David dice, no, pues ya tenemos como 4 días huyendo. No, pues recientemente no. No nos hemos encontrado a ninguna en el camino. Llevamos 4 días corriendo, 5 días corriendo, y no nos hemos encontrado a ninguna. Y come de los panes. ¿Qué es lo que sigue después de orar y declarar la palabra? Necesitas alimentarte de la palabra. Necesitas nutrirte de la palabra. La palabra es el pan de vida. Jesús es el pan de vida, pero la palabra es el pan de vida, porque Jesús es la palabra. No, espero no estarle haciendo bolas. O ya le hice bolas. Otra vez. Jesús es el verbo. ¿Sí? Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Amén? Ok. Entonces la palabra es el pan de vida. Jesús es el pan de vida, porque Jesús es la palabra. Necesitas alimentarte espiritualmente. Necesitas el alimento de la palabra. Uno de los errores que comete la gente que se convierte a Cristo, cuando está en medio de un problema, se aleja de Dios. Deja de venir a la iglesia. Es lo peor que puedes hacer. Porque Dios, cuando habla a través de los pastores, a través de un predicador, Dios prepara el mensaje para hablarle a los que van a estar ahí en la iglesia. Y Dios espera verte en la iglesia, porque tiene una palabra para ti. Y resulta que el día que suelta la palabra para ti, tú no estás. ¡Oh! Pero lo bueno que el pastor graba los CDs. No, es que no es lo mismo. Puedes tener el conocimiento, pero no la revelación. No lo que el Espíritu Santo te va a hablar en ese momento. Necesitamos el alimento de la palabra. No podemos dejar de venir a la iglesia, menos cuando más mal nos va. Cuando yo estaba en la peor condición de mi vida, económicamente hablando, fue cuando escribí los mejores mensajes para predicar. Y dije, Señor, esto se me hace una hipocresía total, porque estoy completamente abatido y resulta que la enseñanza habla de bendición. Pero es lo que David hacía. Lean los salmos de David. Era cuando estaba siendo perseguido, cuando declaraba, tú estás conmigo porque tú eres mi bendición, tú eres mi escudo, mi fortaleza, y por dentro estaba temblando. Ay, están alrededor de mí, Señor, están alrededor de mí. Es que es la palabra lo que te va a hacer tener las armas suficientes. Es la espada del Espíritu
que te va a ayudar a defenderte, a cortar cabezas, a que no se te acerque el enemigo porque sabe que estás armado. Cuando estás desarmado, pues eres un blanco fácil. Pero cuando estás armado, cuando tienes el alimento espiritual lo suficientemente dentro de ti, lo suficientemente arraigado en tus huesos, de manera que esa palabra produzca la vida, el fruto, la respuesta de Dios desde tu interior a tu situación. Ese es el punto al que tenemos que llegar. Lo que David hace es comerse el pan. Y nosotros necesitamos tomar esa palabra. Dice el profeta, cuando le llegó un rollo al profeta Juan, ¿se acuerdan del rollo? Al apóstol Juan. Cuando toma el rollo y se come el rollo, que le dice el ángel, cómete el rollo, y él dice, no. Bueno, pedacitos chiquitos para que lo puedan masticar. Y le mete el rollo en la boca. El profeta siente cómo eso le trae una revelación acerca de lo que está por acontecer. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando no menosprecias la palabra de Dios, viene entendimiento acerca de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Al lugar al que llegó David fue a la tierra de Nob, que se conoce como una ciudad sacerdotal. Cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, se reúnen los sacerdotes de Dios. ¿No dice eso la Biblia? ¿Que somos real sacerdocio? Cuando tú te reúnes en la congregación, cuando asistes a la congregación a escuchar la palabra de Dios, te estás reuniendo con los sacerdotes. Y estás recibiendo el alimento que va a sustentar tu vida para la situación que estás enfrentando. Queremos recibir alimento el domingo y aguantar toda la semana. Ya para el miércoles ya se nos bajó la pila. A ver, coma nada más el domingo y espera hasta el otro domingo para volver a comer. No va a aguantar, a menos que esté ayunando, ¿va? Y cuando está ayunando, o sea, hay 1 litrito de agua nada más para 2 litritos, ya para el sábado ya se toma un garrafón entero, ya porque ya la panza está vacía. Necesitamos alimento, necesitamos esa fortaleza que viene de parte de Dios a través de su enseñanza. Después de Nob, sale de Nob y se va a la tierra de Gad. ¿A dónde se fue? No. Miento. Sí, estoy en lo correcto, perdón. Es que creí que me había brincado un pasaje, pero no. Es que no leímos todo el capítulo, ¿va? Pero ahí en el capítulo 21 también dice que se fue a la tierra de Gad. Dice, versículo 10, y levantándose David, espérame. Ahí en Nob come el pan. Te creíste, como decía hace un momento, te creíste el conquistador del mundo, que podías todo, estabas en tu primer amor, que no había nada imposible para ti. Necesitas volver a eso, tu primer amor. Y entonces David toma la espada y sale al siguiente lugar donde tenía que llegar. ¿Y sabe dónde llegó? A la tierra de sus enemigos, a la tierra de Gad. Ese es el siguiente punto. Dice el versículo 10: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. ¿A dónde se fue? A Gad. Aquis es el rey, la tierra es Gad. Gad significa presa de vino o tanque de vino, o mejor conocida como una de las ciudades reales de los filisteos, donde estaban los reyes filisteos. Y se fue ahí a meter entre medio de sus enemigos. Pero me gusta este lugar porque David tiene una actitud que es rara en un hijo de Dios.
David actúa como loco. Leamos, dice, versículo 11. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿El rey de dónde? Hermano, los enemigos saben quién tú eres. Y nosotros no sabemos. Ay, no, yo soy un pobre gusano a los pies del Señor. Cuando el Señor dice: eres rey de esta tierra. No, Señor, vil gusano. Rey, no, vil gusano. Y tus enemigos dicen: rey. Y tú, vil gusano. Es lo que Dios dijo que tú eres. Que tus enemigos saben que tú eres, pero que tú no te lo has creído.